estamos de regreso en JN Noticias y vamos con lo anunciado. Ya está aquí, nos acompaña en el estudio Dítel Columbus. Él es director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales. Dítel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Mirta. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Tenemos un tema bastante interesante, ya que tenemos elecciones cercanas. Bueno, este 10 de diciembre, en 18 distritos de nueva creación. Tenemos también las elecciones regionales y municipales del próximo año. Es buen momento pues para hablar de las candidaturas, cómo construir un buen candidato. Se sonríe Dítel porque claro, vamos a ver si es posible o no. Si la palabra construir además está bien empleada, ¿no? Estamos hablando de construir un candidato, se construye, se fabrica, se forma un buen candidato. ¿Cuánto tiempo demanda? ¿Por dónde se empieza, Dítel, una vez que se escoge a la persona? ¿Y por qué se le escoge? A ver, Mirta, antes que nada, buenos días, ¿no? Y a toda tu audiencia. A ver, yo creo que si nos ponemos en la coyuntura política en la que nos encontramos y que hemos venido gozando, vamos a llamarlo así, en las últimas décadas, creo que el término correcto sería construir, ¿no? Porque que no debería ser, pero digamos que para la coyuntura sí es lo adecuado, ¿no? Porque vemos que las candidaturas se construyen en nuestro país, ¿no? Personas que en un momento se les ocurrió la loca idea pues de gobernar el país o de llegar a una alcaldía o un gobierno regional, empiezan de la nada a construir una especie de historial partidario, ¿no? Nunca formaron parte del partido, sin embargo llegaron mesiánicamente de un momento a otro y comenzaron pues a articular lo que fuera necesario para ser el candidato de esta agrupación. Y en realidad eso es lo que ocurre en nuestro país. Lo que debería ocurrir es que las candidaturas se forman, se forjan, no se construyen, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Una persona que representa una agrupación política, en primer lugar debería tener filiación partidaria, ¿no? Porque si tú vas a representar una opción política a vamos a llamar a un partido político, ¿no? Se supone que tú tienes que tener identificación si tiene una base ideológica con la ideología a la que representas, y si no tienes una ideología, por lo menos la visión programática que tiene ese partido o esa organización política para el país, para la provincia, para la región, para la localidad, ¿no? Pero eso es lamentablemente lo que no ocurre, porque más o menos el 60% de los candidatos, por ejemplo, para las alcaldías y gobiernos regionales que viene el próximo año, son personas que no han militado en las agrupaciones políticas y que se les está reclutando por diversas razones, ¿no? Porque es una persona mediáticamente conocida, porque va a financiar la campaña propia y parte de la campaña provincial o regional, porque es amigo de la cúpula partidaria y demás, ¿no? Y entonces poco o nada interesa pues la voluntad de la militancia, ¿no? Y es por eso de que los partidos u organizaciones políticas que tenemos ahora, que hace poco leía un comentario que hizo el doctor Rodríguez Patrón, que es el jefe del ROP, ¿no? Que decía que tenemos, si no me equivoco, 193 organizaciones inscritas en el ROP, entre 26 partidos y el resto de organizaciones regionales o locales. Entonces se ve pues que en nuestro país los partidos o organizaciones políticas son básicamente vehículos electorales. Es una especie de combi a la que tú te subes para llegar a un fin determinado, y una vez que llegas, ya bueno, ves qué cosa haces, ¿no? Sin interesarte la visión que como organización le vendieron a la ciudadanía. Bueno, vemos claro entonces que en principio sí, lamentablemente se construyen candidaturas, pero esas candidaturas, tú decías, vienen a veces porque se me ocurrió, ¿no? Se me ocurrió hacer política, se me ocurrió hacer político, pero tienen, ojo, un respaldo, ¿no? Porque si bien se forman partidos políticos, muchos de estos candidatos son también invitados a partidos que sí tienen militancias. Mira, a ver, el tema de la militancia es un tema bien complejo y que eso debería analizarse bien ahora que la congresista Letona está viendo el tema de la reforma y, como ella lo ha llamado, político-electoral, porque no solamente es un tema electoral, ¿no? El tema de la militancia tiene que manejarse un poco mejor, porque mira, tenemos ahora 3 mecanismos de democracia interna, o sea, 3 formas de llevar a cabo un procedimiento de democracia interna, ¿no? Un militante, un voto, que para mí es lo ideal, es decir, el militante es el que decide con su voto quién debería ser el candidato, ¿no? Y la suma de votos mayoritarios decide el candidato para el puesto que sea. La otra es delegados, que sabemos que hay muchas complicaciones ahí, ¿no? Porque
lamentablemente, pues, el mecanismo de delegados es el que se presta para mayor manejo, vamos a llamarlo así, de las cúpulas partidarias, ¿no? Y obvian mucho el interés o la intencionalidad de la militancia. Y el tercero, que es el más complejo, que es un sistema mixto en que votan militantes y simpatizantes no inscritos. Es decir, cualquier persona con un DNI que quiera votar por ti, va y vota por ti sin saber la ideología del partido, la Claro, visión eso también programática. es fácil de conseguir, ¿no? Claro, entonces, si es un partido pequeño, nuevo, por ejemplo, y tiene poca militancia, ¿qué hace alguien que quiere ganar una candidatura o hacerse un espacio político dentro del partido? Contrata 5 buses, lo llena de gente, los lleva a votar, les invita pues galletas, sándwiches, gaseosita, y finalmente tienes a una persona que no representa a la agrupación y que en realidad tampoco a la ciudadanía, porque básicamente ha comprado su participación, ¿no? Entonces yo creo que ese último mecanismo es el más complejo y el más criticable. Y si me dan a escoger entre los dos que quedan, yo preferiría que quedara solamente el de militante un voto. Claro, que tiene ciertas resistencias, porque uno dice, el militante no necesariamente escoge bien. Bueno, pero es que lamentablemente en democracia se debe respetar la decisión de todos, ¿no? Y si es que para los políticos que dicen que el militante no escoge bien, la misma lógica de entonces yo le podría aplicar a las de elección general, porque el electorado no elige bajo ese mismo sistema, ¿no? Es un ciudadano, un voto, no es por delegados, y así es como tenemos representación nacional en cualquiera de las instancias de gobierno que tenemos. Lo que pasa es de que nuestra clase política, lamentablemente, es el principal obstáculo para la reforma. O sea, la reforma va a ir siempre y cuando el reformador cambie, ¿no? Entonces, yo siempre, a ver, por ejemplo, con los jóvenes con los que comparto clase, no me preguntan, ¿cuál es el principal problema de la reforma electoral? El principal problema es el reformador, porque si nos vamos a los ejemplos prácticos de las disque reformas electorales que se han aprobado hasta la fecha, todas son pésimas y se han hecho obviamente con cálculo político y sin interesarles realmente si es que la propuesta iba a beneficiar o no a la ciudadanía o iba a transparentar los procesos electorales. Mira, la prueba más reciente es esta ley del año pasado, la 3414, la ley de las dádivas, lo de la valla electoral y demás, y que permitía que los candidatos puedan retirarse de la contienda sin ningún tipo de consecuencia. ¿Por qué se hizo esto? Teóricamente porque se quiso sancionar primero a aquellos que procuraban torcer la voluntad popular a través de regalos, ¿no es así? ¿Qué hizo el Congreso? Sacó disculpándome por el calificativo, el mamarracho de norma que aprobaron el año pasado. Y lo único que hicieron es complicar la Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque la norma era tan mala que no se sabía cómo aplicar el tema de las dádivas. Permitía, por ejemplo, que los candidatos que ya sabían o que en determinado momento de la elección sabían que no iban a pasar el margen de error estadístico de cualquier encuesta y que por lo tanto iban a perder su inscripción, pudieran retirarse sin ninguna consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todos aquellos electores que sí se identificaron con la propuesta de este candidato, que solamente participó como si fuera una aventura, ¿no? Vamos a ver si nos va bien nos quedamos, si nos va mal, bueno, nos retiramos. Y por eso vemos que a mitad de camino muchos también dan un paso al costado. De 20 casi que empezaron el año pasado, terminaron 10, ¿no? Sin contar con las exclusiones y demás, ¿no? Entonces, eso es un problema. El tema de la reforma constitucional que se hizo de forma irresponsable para la no reelección de autoridades locales y regionales, que yo en lo personal creo que es el fondo de la norma no me parece mal, el sustento de la norma me parece pésimo, porque ¿qué dijeron los congresistas que lo aprobaron? Y así se discutió en el Pleno, que evitar la reelección de gobernadores regionales y de alcaldes iba a poner coto a la corrupción a nivel subnacional, lo cual es una falacia, porque en todo caso aquellos aventureros políticos que llegan al poder o que buscan llegar al poder para servirse del Estado y no servir al Estado, le da lo mismo si es que le dices que es en 4 o en 8 años, porque si ellos llegaron al poder con miras a una reelección y vamos a llamarlo así, su plan de negocio para recuperar su inversión era 8, ahora que saben que es a 4 simplemente lo van a cortar y van a robar todo lo que puedan en 4 años, ya no en 8, pero no se va a evitar el tema de corrupción. Entonces el legislador es el principal problema que tenemos, porque legislan solamente pensando en la tribuna, y ahí hay un problema, porque si es que ellos no empiezan, como dice la congresista Letón, una reforma política en donde se fortalezcan partidos políticos, vamos a seguir con la lógica de
construir candidaturas y no formar líderes políticos. A ver, todo lo que tú estás mencionando, Dítel, es muy importante, ¿no? Porque si bien están las voluntades y las decisiones de postular un candidato, está también el marco legal, Así ¿no? es. Y lo que nos dice el marco legal y qué candidatos finalmente podemos tener, cuáles son los candados, cuáles son los requisitos. Y ahí quisiera que tú ahondes también en lo que tú opinas como especialista, claro, sobre estos candados. Repito, ¿no? Deberíamos tener mejores candados para los candidatos, debería haber más transparencia en las postulaciones. Mira, yo creo que, por ejemplo, algo que el jurado ha venido impulsando desde hace tiempo, ¿no? Y ojalá que se fortalezca en esta reforma político-electoral, es, por ejemplo, el tema de hoja de vida y el tema de ventanilla única, ¿no? En hoja de vida hay un gran problema. ¿Qué cosa es lo que busca la declaración jurada de hoja de vida? Que la ciudadanía se entere, se informe de cuáles son los antecedentes de la persona que está postulando un cargo de elección popular. Pero no solamente si tiene una formación académica, si es magíster, doctor, si es profesional, sino también, por ejemplo, ciertas conductas que nos dan un derrotero de cuál es la intencionalidad o en qué errores o vicios puede incurrir esta persona. Si tienen sentencias condenatorias, si han sido condenados, si no han sido condenados, si tienen, por ejemplo, demandas por alimentos y demás, porque quieras o no, eso te ayuda a formar un criterio. Es un paralelo importante, Así ¿no? es. De la vida personal del candidato. Y, por ejemplo, la normativa actual lo que te dice es, si yo detecto la infracción una vez que ya lo eligieron, bueno, qué pena, vas a tener que bancarte a esta persona que tiene antecedentes penales, que mintió, que adulteró información y que omitió dolosamente algo que a ti te hubiese ayudado a decir, por él no voto. Entonces, esa parte de la norma tiene que cambiar, por ejemplo, porque la hoja de vida tiene como función el instruir a la ciudadanía los antecedentes del candidato. ¿Y cuál es el objetivo? Vamos a llamarlo así, adecentar nuestra clase política, evitarnos tener pues más robacable, come oro, Ahí entra la mataperro, declaración también con la ¿no? información financiera. Así es. ¿No? ¿No? Entonces, si es que les voy a dar pues una especie de salvoconducto y decir, bueno, si ya detecto esto después de que te eligieron, no puedo hacer nada más que denunciarte penalmente y muy probablemente el tema prescriba antes de que pase cualquier cosa, entonces no estamos ayudando. ¿Qué puede hacer la congresista Letón o los congresistas? Instituir algo que, por ejemplo, a través de nuestro instituto hemos propuesto, que se busque la forma de regular que si se detecta esta irregularidad después de la elección, se constituya como una causal de vacancia. Porque nosotros los ciudadanos no tenemos por qué bancarnos a un montón de personas que han querido llegar al poder para servirse de él, ¿no? Porque si se ve que alguien miente, oculta información, es porque quiere valerse de lo que sea para llegar. Siendo, ojo, nuestra responsabilidad informarnos también y conocer a plenitud a este candidato, ¿no? Ahora, claro, si la información no ha sido puesta en vitrina, ¿no? Si no se visibiliza, está en nuestro derecho lo que tú estás mencionando. Y además va de la mano con otro tema, que ya es obligación de los partidos, ¿no? Es el tema de ventanilla única. A mí me generó... Es su responsabilidad. Sí, claro, me generó vergüenza, vergüenza ajena, que por ejemplo en la elección presidencial el año pasado, en una entrevista a la candidata presidencial de Frente Amplio le hayan cuestionado por una candidata, creo que era Huánuco, y esta señora había sido sentenciada por narcotráfico y la señora no sabía. Y me dio vergüenza que ella haya señalado, por ejemplo, de que era responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones por no haberle avisado que la señora tenía una condena o había sido procesada. Es más, había sido narcoindultada. ¿Eso qué ¿no? es, Dítel? Eso es vivir en una cultura de la informalidad, de la dejadez, porque yo pienso hasta en un microempresario, ¿no? Un pequeño empresario que quiere contratar a alguien y le pide antecedentes y le pide la documentación. Sí, claro. ¿Por qué no hacer lo mismo en los partidos políticos? Y finalmente todos los candidatos van a representar seguramente al mayor candidato, que puede ser el presidencial, el de gobernador regional, sí, no claro. sé, ¿no? Lo que pasa, Mirta, es de que nosotros en estricto o en puridad no tenemos partidos políticos, ¿no? Salvo 2, 3 organizaciones que tienen una formación sólida, institucional, que tiene sus deficiencias, pero dentro de la generalidad de los 26 partidos que están inscritos, yo te podría decir que 3 pueden pasar raspando la valla, ¿no? El resto son combis electorales, no son agrupaciones folclóricas, ya, por no decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, que lo único que hacen es existir y reactivarse justo y solamente previo a un proceso electoral. Pasa el proceso electoral, acaba su periodo de fundraising a través del cual buscan pues asegurar su subsistencia también hasta el próximo proceso electoral, entran en una especie de letargo y se vuelven a reactivar. Mira, es vergonzoso que políticos
no quiero calificarlo de una manera, políticos irresponsables, después de los resultados de la campaña o del proceso electoral del año pasado, hayan estado ofertando mediáticamente la inscripción de su partido. No voy a mencionar nombres para que después no se sientan ofendidos ni entren en una especie de complicación, pero yo recuerdo que uno de ellos salió en una entrevista a decir que le ofrecías la inscripción de su partido para cobijar a una ex candidata presidencial para que ella sea la candidata por su partido para el 2021. Claro. Y la pregunta que yo me hice en ese momento, y creo que cualquier persona se haría es, ¿y dónde quedó el tema de la intención o la voluntad de la militancia? ¿Dónde quedaron los procedimientos de democracia interna? Los políticos no se dan cuenta de que con ese tipo de discursos, ¿no? Demagógicos, lo único que hacen es minar el sistema democrático. Y regresamos a lo que tú mencionabas, ¿no? El partido político visto como vehículo. Y ahí yo te quiero preguntar cómo afecta directamente esto al candidato. Porque el candidato de repente no se da cuenta y dice, bueno, yo lo que necesito es que alguien me presente, ¿no? Pero la gente pues no es tonta, ¿no? Mira, si un candidato no se da cuenta de que está en un vehículo electoral más que un partido, entonces esa persona está condenada a no ganar nunca una elección y en todo caso corre de cuenta de las personas que estamos preocupadas por la institucionalidad democrática en nuestro país, advertir pues de que tal persona es simplemente un aventurero político que quiere llegar al poder a como dé lugar y como sea. Y lamentablemente ¿no? se ven sorpresas. Sí, claro. Ojo, sorpresas, igual, ¿no? Bueno, claro, normalmente una sorpresa pues uno lo entiende como algo agradable, ¿no? Yo te diría que es más que todo un chasco, más que una sorpresa, pero también es parte de nuestra responsabilidad, ¿sabes, Mirta? Porque si nosotros no nos damos el trabajo de informarnos, de leer, mira, yo sé que es difícil leerte un plan de gobierno, ¿no? Es aburrido, es tedioso. Y ayer que estábamos con yo dicto clases, yo dicto Derecho Electoral en la Universidad de San Martín, y uno de mis alumnos me dice, pero profesor, ¿sabes qué? Es fastidioso leerme, por ejemplo, el plan de gobierno de tal candidato que eran 300 páginas. Le digo, pero mira, léelo. Pero profesor, todo lo que dice ahí se lee bonito, pero la verdad que uno sabe que no es realizable. Por eso, léelo. Porque leer el plan de gobierno no es que tú vas a creer todo lo que te diga el plan de gobierno, sino que tú ya vas a ir sacando una línea de la calidad de gobernante que vas a tener en función a lo que lees, porque si te propone un montón de situaciones irrealizables y demagógicas, tú sabes que esa persona no está preparada para gobernarte. O sea, la idea de un plan de gobierno no es que sean pues 500 páginas, pueden ser simplemente 8 páginas con puntos muy claros y totalmente aterrizables una vez que se llega al poder. Pero no lo hacen, pues, ¿no? Ahora, este plan de gobierno, las propuestas, la agenda del candidato, que debería ser la agenda del partido en general y la agenda del país o para el desarrollo del país, ¿se convierte en una carta principal de presentación del candidato? ¿O en realidad, al final, pues, si nadie tiene la dedicación de leer el plan de gobierno, el mismo candidato tampoco se interesa? Mira, sí, han habido casos en los que los candidatos presidenciales no tenían idea de lo que decía su plan de gobierno. Por eso lo menciono. ¿No? Es más, se le preguntaba algo y decían, no, eso es imposible, y de repente decían, oye, pero en la página del plan de gobierno dice que sí, lo voy a revisar, te decían, ¿no? Entonces, eso te demuestra también la improvisación y te demuestra la desconexión que hay entre la parte política de una campaña y la parte programática de la campaña. Nosotros como país estamos acostumbrados a que las campañas sean estrictamente políticas y dejamos de lado lo programático. Mauricio Mulder decía hoy día temprano, que lo vi en televisión, decía que la política es el arte de hacer realidad las cosas, ¿no? Sí, pero la política tiene que tener un sustento programático, técnico, ¿no? Porque el político que solamente se sustenta, y ese es el gran error de nuestra clase política, en simplemente discurso, y una vez que llegan al poder ya se ve cómo se acomodan las cosas, como se dice, la carga se acomoda con la mula andando, es lo que nos genera problemas, pues. Es cuando tú le prometes, por ejemplo, un aumento a los docentes en campaña, y una vez que llegaste no sabes cómo hacerla, y te entrampas en una serie de situaciones administrativas porque no analizaste bien el contexto en el cual te vas a manejar si llegas a hacer gobierno, te genera, por ejemplo, huelgas, ¿no? Si tú prometes, por ejemplo, lucha contra la corrupción frontal y no tienes claro qué es lo que vas a hacer y llegas a hacer gobierno y pasa un año y lo que has propuesto o no es viable o no has propuesto nada, la ciudadanía te va a reclamar. ¿Y eso en qué termina? Termina en descrédito, no para la persona, sino para la institución,
¿no? Para el Poder Ejecutivo, para el Legislativo, y eso que termina generando mayor desazón, porque desazón hay en la ciudadanía, pero se incrementa, y eso abre las puertas a que, por ejemplo, lleguen propuestas extremistas, ¿no? Que lo único que van a buscar es minar un sistema democrático y terminemos, Dios no quiera, como en Venezuela, ¿no? Entonces, la responsabilidad de nuestra clase política es justamente evitar que, por sus errores, terminemos en una situación en la que llegue un caudillo antisistema real que termine llevando pues al país, no al borde del abismo, sino que nos termine empujando al abismo, y va a ser bien complicado después salir. Mira lo que está pasando en Venezuela. Y un buen candidato tiene que ser absolutamente consciente, ¿no?, de este panorama. Nos quedan un par de minutos nada más, es imposible hacer un ABCD del buen candidato, pero sí te quiero pedir para finalizar que nos digas quizá cuáles son los principales retos que deben asumir aquellas personas con algún tipo de aspiración que quieran ser candidatos para esas elecciones del 10 de diciembre del próximo año, el 2021. Mira, la primera condición para ser un buen candidato es que tienes que ser parte de una estructura partidaria. No puede ser una persona improvisada, ¿no? Esos famosos outsiders, ¿no? Tiene que haber un mínimo de recorrido, un mínimo de trayectoria política de esta persona. Tiene que tener, por ejemplo, conocimiento del entorno al que quiere dirigir. Por ejemplo, sea una alcaldía, sea presidencia, ¿no? El próximo año tenemos gobiernos locales, ¿ya? Hay cuántos casos en los que alguien que no vive en el distrito es el alcalde del distrito. Entonces, la lógica de un gobierno municipal es de que el alcalde, que es un vecino que vive en el distrito, conoce la realidad, la problemática de su jurisdicción, y por lo tanto le es más fácil entenderla, porque es su barrio, es su vecindario. Responder a ello, ¿no? Así es. Pero si es alguien que tiene una oficina que ha ido 3-4 horas al día y que vive en otro distrito... O vivió ahí en su infancia, ¿no? Que también se entonces no conoce la realidad. Entonces, o como tú dices, vivió de joven, de niño, y después se mudó, las cosas cambian, no todo permanece estático. Entonces, por ejemplo, una reforma importante para el tema local, no regional, solo para el local, es de que se elimine esta aberración del domicilio múltiple, ¿no? En donde basta con que tú recibas tu correspondencia y la SUNAT para que puedas postular por ahí. Y si una persona tiene 5 domicilios, legal, procesal, tiene una tienda laboral, y su casa, puede postular por 5 jurisdicciones. Tiene 5 oportunidades. Entonces, eso no puede ser. Eso desnaturaliza el tema de la representación política, y sobre todo la representación política local, que es importante, Mirta, porque las municipalidades son el primer contacto del Estado con la ciudadanía. Y si tú tienes un alcalde que no conoce la realidad que va a gobernar, entonces comienzan los problemas. La desazón comienza desde el ámbito local. Mira, sin ir muy lejos, a nivel congresal también debería regularse ese tema, porque no puede ser de que hayan congresistas que postulan por Apurímac, Puno, Arequipa y viven en Lima, y que simplemente por una cuestión, digamos así, de vacíos legales, puedes postular por cualquier parte del país. Un limeño que siempre ha vivido en Lima, que hace representando, por decirte, Arequipa, no es un ejemplo arbitrario, ¿conoce la realidad de Arequipa? No. Se ha ido 2-3 meses previa a la elección para ahí hacer campaña, y eso lo hace conocedor de la problemática de Arequipa. No. Lo va a ayudar al pueblo arequipeño a que pueda, a través de su labor legislativa o fiscalizadora, a mejorar las cosas. No. Entonces, el problema no solamente es construir o forjar candidaturas. Yo creo que antes de hablar de forjar candidaturas, tenemos que hablar de forjar partidos políticos, porque si tú no tienes una cantera política que forje políticos de verdad como los de antaño, entonces vamos a seguir teniendo pues moco y baba. Muy bien, muchísimas gracias, Dieter. Por eso justamente la necesidad, la urgencia de la aprobación de una reforma que lo que busca es, entre muchas cosas, fortalecer los partidos políticos. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Dieter Columbus, director ejecutivo del Instituto Peruano de Estudios Gubernamentales y Sociales. Pausa y regresamos con mucho más.